Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Me alegra saludarlos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener la sesión de clase de la tercer guía de lengua castellana. Bienvenidos y bienvenidas. Y pues voy a compartirles pantalla para que podamos ir viendo el proceso de la clase que vamos a ver. ¿Listo? Entonces voy a presentarles a ustedes lo que vamos a trabajar. Entonces empecemos por aquí. Listo, les voy a compartir en Word la clase. Entonces voy a presentarles la guía y la guía tiene la misma estructura que siempre he manejado con todas las guías. Entonces aquí les voy a pedir a ustedes, chicos, que lo hagan. Esta vez no acepto ninguna guía que no venga todas las hojas marcadas. Listo, ustedes me deben marcar todas las hojas. Donde dice nombre del estudiante, escriban el nombre del estudiante. Si ustedes notan, todas las hojas tienen el nombre del estudiante. Ahora que ustedes escriben en el cuaderno, no importa. En la hoja del cuaderno, en la parte superior, me escriben su nombre completo y el grado. Vladimir Álvarez Peña, grado sexto 1. Ojo, estudiante que no me entregue la hoja según lo que le estoy diciendo, estudiante que no me entregue marcado el cuaderno según lo que le estoy diciendo, no se lo voy a aceptar. ¿Listo? Vale, bájale el volumen, haga el favor. Señor, profe. ¿Sí? Sí, señor. Listo, bueno, entonces voy a proceder ahora sí a continuar con la explicación. Ok, entonces chicos, esta guía está dividida en tres partes. Vamos a hablar sobre el cuento, el verbo y el adverbio, y pues vamos a trabajar algo que es el plan lector. El cuento, el verbo y el adverbio, y pues el plan lector. El plan lector va a ser una actividad interesante y sencilla. Entonces, aquí les comento. Empezamos con el desempeño. Ofrezco dos desempeños. Utilizo el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. O sea, en otras palabras, la parte del cuento, yo voy a crear cuentos y para poder crear un cuento, pues yo ya tengo que saber qué es un cuento. Tengo que haber leído algunos cuentos o por lo menos haber tenido como contacto con cuentos y eso pues ya lo hemos trabajado tanto en la primera como en la segunda guía, siempre les he puesto a ustedes cuentos para que lean y el propósito es ese, que ustedes los tengan y puedan acceder a ellos y sepan más o menos cómo es la estructura. La segunda dice, expreso correcta, coherente y adecuadamente la lengua castellana, apreciando la riqueza cultural en sus diferentes variedades. Aquí cuando hablamos de la riqueza vamos a hablar de lo que es el verbo, el adverbio, ¿sí? Y de paso también vamos a expresarnos correctamente por medio del cuento que vamos a escribir. ¿Listo? Entonces, al finalizar la realización de la presente guía, estarás en la capacidad de identificar el verbo y el adverbio en las oraciones, a la vez que habrás profundizado en la conceptualización de lo que es un cuento. La recomendación que le he hecho en todas las guías desde el año pasado, estoy haciendo estas mismas recomendaciones, es lea atentamente los diferentes conceptos, o sea, todo lo que está en la guía. Procura su interiorización, o sea, que lo leas y que no sea simplemente leerlo por leerlo, sino que entiendas lo que estás haciendo. Recuerda consignar la información en tu cuaderno. Ojo, recuerda escribirlo. Pero también les soy claro y les digo, ya sea que transcribas la guía, ojo que transcribas la guía, la recortes y la pegues. Ustedes deciden. Si quieren tomar toda la guía y pasarla al cuaderno, háganlo. Pero yo les digo, para que se eviten todo eso, más bien tomen las hojas, recortan la información, la pegan en el cuaderno y van resolviendo las actividades. Por ejemplo, vamos a Profe, ver, ¿sí? ¿Te escucho? y a los que le llegaron digitales. A los que les llegaron digitales, pues la ventaja es que las tienen almacenadas y las pueden guardar. Pero ellos sí tendrán que estar escribiendo, por ejemplo, las actividades. Tendrán que ir resolviendo las actividades. Sin embargo, yo les voy a hacer claro. En el momento en que ustedes a mí me digan, profe, pero es que en la guía usted me decía tal cosa, yo le voy a pedir a usted que me demuestre que está en la guía. Le voy a pedir a usted que me demuestre, por ejemplo, con información real que usted
tiene la guía y que usted la conoce. Se recomienda, se les pide a los padres de familia que aquellos que piden la guía digital la impriman y la utilicen. O sea, el propósito de recibir la guía digital es que ustedes de pronto no están cerca de donde la van a reclamar y la puedan entonces tomar, imprimirla y utilizarla. ¿Listo? Ese se supone que sería el objetivo. Que si ustedes no lo hacen, bueno, ya eso es cuestión de ustedes. Lo importante es que ustedes tengan la información. Entonces, que resuelvan punto por punto. Listo, yo no la recibí en físico, yo la recibí digital. Entonces, yo lo que hago es tomar punto por punto. Por ejemplo, yo tomo la actividad inicial, que es la primera que se va a evaluar y me dicen a mí, en la actividad inicial me dicen, lea atentamente en voz alta, o en lo posible a la familia y con entonación requerida, el siguiente aparte de un cuento escrito por el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Y me piden que lo lea. Ah, listo, aquí no me han dicho que tenga que escribir nada, pues simplemente lo leo. Y aquí entonces el cuento, solo vine a llamar por teléfono de Gabriel García Márquez y empiezo a ir contando la historia y yo la voy leyendo y la leo, 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 y eso que está cortica. Me dicen que está larga, pero sinceramente está corta. Uy, yo aquí no puse fue nada. Debía haber puesto por lo menos unas 2 hojas. ¿Vieron la guía de séptimo? En esa les puse casi 2. Ahora vamos a ver. Listo. Entonces recuerden, primer punto, leerla. La primera actividad que tenían que hacer. O sea, lo primero es la recomendación, que es copiar la guía o transcribirla, ustedes deciden. ¿Listo? Ah, que es que me la enviaron digital y yo no la quiero transcribir, no importa, no la transcribo. Lo importante es que tenga presente cuáles son los puntos que debe entregar y los entregue. Entonces, actividad 2, esto es lo primero que yo tengo que hacer, leer el cuento. Listo, me pongo y leí el cuento, se lo leí a mi familia. Dije, bueno, venga, siéntense aquí, les voy a leer este cuento. Y llegué hasta aquí y entonces a tiempo para acompañarlo. Iban a ser las 7, él debía salir de la casa dentro de 10 minutos y ella temía que cancelara todo por su demora. La guardiana pareció escucharla con atención y bueno, ¿y qué pasó? Si quieren saber qué más dice, como les digo, búsquenlo por internet. Y si no, pues a veces uno es perezoso, entonces dice, ah, no me interesa saber qué más pasa. Pero el que quiera, búsquenlo por internet. Entonces nos vamos para la otra parte, nos dicen conceptualización. Conceptualicemos. ¿Qué es lo que significa conceptualicemos? Los conceptos de que lo que yo voy a aprender. Ojo, cuando hablamos de conceptualización es lo que yo voy a aprender. Mi guía siempre está dividida en primera parte, las recomendaciones. La segunda parte es una actividad inicial. La tercera parte es profundizar en el tema, conocer la información que me están dando. Entonces aquí empezamos a explicar el cuento. ¿Y qué digo que es un cuento? Bueno, un cuento es un tipo de narración generalmente breve, basada en hechos reales o ficticios, en la cual un grupo de personas desarrollan una trama relativamente sencilla. En el ámbito literario es uno de los subgéneros de la narrativa ampliamente cultivado por escritores de muy distintas tradiciones. También existen cuentos populares transmitidos oralmente. Y eso es verdad. Nosotros a veces nos sentamos en la casa y nuestros papás, nuestros abuelos se ponen a contarnos historias. Cuentos. Algunos de esos cuentos puede que sean mitos, otros puede que sean leyendas, pero en sí, cuentos. O sea, los mitos y las leyendas son narraciones que se van pasando de generación en generación y generalmente se hacen es de forma verbal. ¿Cuál es un mito? La Llorona, perdón, un mito, la creación del universo. Todo lo que tiene que ver con creación del universo, con el origen del hombre, con el origen de una montaña, con el origen de un río, todo eso son mitos. Leyendas, ahí sí va la pata sola, la madre monte, que el hombre caimán, que la mano peluda, que el pollito no sé qué, que el pollito amarillito, no porque se lo llevó el tractor, no mentiras, pero sí. Todo ese tipo de cuentos así se llaman leyendas. Los cuentos que nosotros a veces tenemos es cuando la mamá, por ejemplo, le cuenta al hijo, imagínese que había una vez un niño que le gustaba pelear mucho con la mamá y que todo el tiempo renegaba de la mamá y entonces la mamá una vez le dijo y empieza a contarle.
eso un cuento. ¿Listo? Generalmente los cuentos se utilizan para dejar una enseñanza. Los cuentos vienen desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y los cuentos se utilizaban desde hace muchísimo tiempo con el propósito de generar una enseñanza en los hijos, de generar una enseñanza a las personas. Entonces yo creaba el cuento para que la gente aprendiera algo. Por ejemplo, con el cuento de Caperucita Roja, ¿qué podemos aprender? ¿Quién me cuenta? ¿Qué puedo aprender yo con el cuento de Caperucita Roja? Lo que yo un día lo leía, que aprendí que Caperucita Roja que se fue a buscar leña, la mamá la mandó a llevar comida a la abuelita y el lobo se Pero, comió a la abuelita y pero ¿qué aprendimos con se eso? la Cuénteme, ¿qué aprendió nada. usted? No aprendió nada. No confiar en hacerle caso a los papás, que por ella desobediente, el lobo se la tragó a ella y a la abuelita. Bueno, perfecto. ¿Qué otra cosa puedo aprender yo? Que no hay que confiar en los que no conocemos. Bueno, entonces ese es el propósito y ese era el propósito de los cuentos anteriormente. Efectivamente ese. Oigan, y si ustedes buscaran el verdadero cuento de Caperucita Roja, se darían cuenta lo que ese cuento dice de verdad. El verdadero cuento, el cuento original de Caperucita Roja, Dios mío, les cuento que uno lo deja sorprendido. Algún día cuando estemos por allá en el colegio se los comparto para que lo leamos y lo analicemos. O de pronto, ¿por qué no? En la siguiente guía, de pronto se los comparto para que lo analicemos y nos demos cuenta lo que realmente dice ese cuento. Que créanme que lo deja uno como pensando mucho. Entonces, bueno, nos dicen aquí, si bien el cuento narra hechos ficticios, o sea que no son reales, estos pueden mezclarse con hechos reales, protagonizados por un número reducido de personajes que participan en una única acción. El objetivo del autor es causar una reacción emocional o impacto en el lector, despertando una sorpresa, lo que habitualmente se genera con un final impactante. Entonces, el cuento tiene tres partes. La introducción, ¿cierto? Que es lo que a uno le llaman el inicio. Entonces, en esa introducción generalmente se muestran los personajes, en esa introducción se muestra como el ambiente, el lugar donde se va a desarrollar la historia, se muestra de pronto un poco lo que es la trama, ¿sí? Ahí se empieza como a ir mostrando como lo que va a suceder en el cuento, en la introducción. Luego vamos con la trama. La trama es esa parte donde hay tantos problemas, como hay tantas como dificultades, donde empiezan a formarse como esas historias así como mezclada con un problema, con algo que hay que solucionar. Esa es la trama, ¿sí? Lo que se llama como nudo. Pero como les digo, el inicio, la trama y el desenlace, esas son las tres partes del cuento. Claro que esas tres partes del cuento, digamos que hace mucho tiempo se abolieron. Un señor llamado Edgar Allan Poe, que inclusive por aquí tengo un libro de él, este señor, que ustedes ven acá, que se llama, bueno, no el señor, ¿no? Sino el libro. Se llama así, Narraciones Extraordinarias. Y fue escrito por este señor, Edgar Allan Poe. Entonces, este señor Edgar Allan Poe, digamos que cambió la forma de hacer cuentos. Realmente las cambió, le mostró al mundo una forma diferente de escribir. Y dijo que las partes del cuento, pues no necesariamente tenían que ser inicio, nudo y desenlace. Él las transformó un poco y él dijo, bueno, los cuentos lo que deben tener es intensidad, que sea, que tenga así como una trama bien interesante, que tenga como ese momento en que, uy, se pone todo complicado, que sea breve, que sea interesante. Y pues por ahí la idea es eso mismo, que ustedes cuando estén haciendo su cuento le pongan eso, intensidad, le pongan como esa emoción, ¿listo? En la trama. Y les decía que los cuentos no siempre tienen una trama, perdón, una introducción.
un inicio. ¿Por qué? Porque un cuento puede iniciar con el final. Un cuento puede iniciar con el final. Y empezar, después de que inicia con el final, ir contando lo que pasó antes. Entonces, por ejemplo, el cuento puede decir lo siguiente. Un ejemplo, no un ejemplo. El cuento puede decir, y el hombre tendido en el piso lanzaba sus últimos suspiros, y mientras lo hacía, recordó cómo inició su día. Al principio y en la mañana, él se levantó muy temprano, empezó a organizar su cuarto, a bañarse, preparó su desayuno, le preparó el desayuno a su esposa y a sus hijos, y al momento de salir les dio un gran beso en la frente como si se estuviera despidiendo por última vez. Luego tomó su maletín y así sucesivamente. ¿Ve? Y el cuento empezó con el final. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de, ¿cómo es? De un libro que se llama Crónicas de una muerte anunciada. También es de Gabriel García Márquez. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien lo ha escuchado? Crónicas de una muerte anunciada. No, ¿No? Bueno, imagínense que el libro, no, profe, yo no lo escuché. bueno, el libro empieza, No, profe. el libro empieza diciendo lo siguiente. Dice, el día en que lo iban a matar, empieza ya de una vez diciendo qué es lo que va a pasar. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó muy temprano de una vez. Empieza diciendo qué es lo que va a pasar. ¿Sí ven? Entonces uno dice, pero ya uno sabe que lo van a matar, entonces ¿para qué lo leo? No, es mirar como lo interesante que hay también dentro de ese relato. Entonces, los cuentos, pues en esa parte de la introducción, en esa parte del inicio, pues algunas veces tienen un inicio que es el final. Y pues el desenlace es ya el desenlace donde se solucionan las cosas. Ya con el desenlace entonces se va llegando al final. Generalmente cuando se habla del desenlace ya es la parte donde ya se está terminando el cuento y entonces todos fueron felices y comieron perdices, que es lo más divertido. A mí me parece divertido eso porque la gran mayoría de gente le encantan los cuentos donde dice y vivieron felices. Pero oiga, y en la realidad todos los cuentos acabarán y vivieron felices. ¿No sería muy interesante dejar un cuento con que no termine? ¿Se imaginan ustedes dejar un cuento sin final? Un cuento donde diga, por ejemplo, y salió rápidamente a perseguirlos. Y entonces se queda uno ahí como en esas novelas o en esas películas que uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Los alcanzó o no los alcanzó? Él al fin pudo recuperar lo que se le había perdido, no lo pudo recuperar. Ese tipo de cosas también crean como esa emoción de decir, oiga, ¿y qué más va a seguir? ¿Cierto? Entonces, como esas películas donde a veces, por ejemplo, la película de Godzilla, la primera parte de Godzilla, que matan a Godzilla y encuentran un poco de huevos. Y ahí termina, o sea, muestran un poco de huevos. Y ya ahí termina la película. Entonces uno se pregunta, bueno, y ahora vendrá una segunda parte. ¿Será que estos animalitos, será que esto va a mostrar algo más? ¿Qué será lo que va a seguir? Entonces, ese tipo de cosas hacen que nosotros hagamos cuentos muy chéveres, muy interesantes. Chicos, como les digo, la idea es esa, que no nos quedemos simplemente en escribir por escribir cualquier cosa, sino que le pongamos ganas a lo que estamos escribiendo, que cuando nosotros vayamos a escribir nuestro cuento tenga esa parte particular que nos gusta a nosotros mucho. Entonces aquí vienen las características de un cuento. El cuento tiene una estructura central, o sea, un protagonista que cuenta una historia o al protagonista que le sucede una historia, ¿sí? Y en base a esa historia, pues pasa todo el resto. Esa es una de las partes del cuento, una de las partes de la estructura del cuento. La otra parte es que la acción suele ser ubicada en un mismo tiempo. O sea, pasa en un solo día, pasa en una tarde o en una noche, pasa acá y todo pasa siempre en el mismo
como en el mismo momento. Y ese momento puede ser en el pasado, en el presente o en el futuro. ¿Sí? Pasa en un lugar y en un espacio. Ese espacio puede ser la Tierra, puede ser un planeta cualquiera, puede ser algo que sea real como puede ser algo que sea inventado. Una particularidad que también tienen los cuentos es que los cuentos permiten darle vida a los personajes y permite que los personajes tomen características humanas. En un cuento yo puedo hacer que un balde hable. Si ustedes han visto los cuentos de los hermanos Grimm, los baldes hablan, los traperos hablan, los animales hablan, todo habla. Entonces yo tengo la oportunidad de poderle brindar vida y aspectos humanos a cualquier cosa, a una piedra, a los animales, inclusive hasta una casa. Miremos nomás en algunas películas que también las casas cobran vida. Entonces, ese tipo de cosas yo las puedo hacer en mi cuento. Ojo, ustedes vayan echando cabeza qué tipo de cuento van a crear y cómo lo van a crear. Yo me imagino que aquí más de uno está ya pensando y está diciendo, uy, y ahora sí, me están dando ganas de ponerme a escribir. Entonces, esa es la idea, que ustedes sientan esas ganas y ese deseo de empezar a escribir y empezar a escribir cosas raras. Lo más interesante es empezar a escribir esas cosas raras, esas cosas que me vienen a la mente y que me dicen, uy, esto es macabro, Dios mío, pero parece interesante. Eso, háganle. Empiecen ustedes a ir produciendo también, a ir teniendo y generando ideas bien bacanas, bien chéveres. Listo, entonces seguimos por aquí. Les decía, es ficticio, ¿sí? El cuento está basado, pues, algunas veces en hechos reales, pero generalmente todo es ficticio, lo cuentan a nivel de lo que el escritor quiere decir. Los personajes, generalmente los personajes principales, o sea, lo que a uno lo llaman los personajes principales, los secundarios. Entonces los personajes principales generalmente tienen que resolver un problema y eso es lo que hace parte. Existe uno o varios personajes claves, sí, de pronto el protagonista y un amigo o la familia del protagonista, eso, ¿listo? Y los cuentos deben ser breves. Inclusive este mismo señor que les hablaba, Edgar Allan Poe, decía un cuento debe durar lo que dura una sentada. Es lo que él decía. Un cuento debe durar lo que dura una sentada. En otras palabras, un cuento debe durar en cuanto a leerlo hasta que se me canse la cola de estar sentado. Si es más largo de eso, ya se vuelve aburridor. Entonces, los cuentos tampoco deben ser muy largos. Por ejemplo, y cuando me refiero muy largo, no me refiero, ay, no, entonces lo escribo en media hoja. No. Cuando me refiero muy largo, me refiero a no más de 15 páginas, no más de 20 páginas, escritas a computador, ¿no? Ahora van a decir, ay no, yo escribo en mi cuaderno 5 hojas y ya con eso tengo mi cuento. Y cada letra tiene casi media hoja de tamaño. Muy perezosos y muy flojos algunos. No, señores, la idea es que el cuento sea bien interesante, ¿listo? Entonces, que tenga una trama bien bacana, que cuente una historia bien chévere, que, mejor dicho, cuando ustedes estén escribiendo el cuento, piensen en lo siguiente, ¿vale? Ustedes pagarían plata por comprar un libro donde esté ese cuento. Si ustedes responden sí, el cuento está interesante. Si ustedes dicen, hombre, ¿usted cree que yo gastaría un peso por comprar este cuento? Si esta vaina me quedó fue maluco, entonces digan, no hicieron nada. Piensen siempre en eso. Ustedes pagarían plata por comprar un libro donde esté su cuento. Ustedes pagarían por comprar su cuento para leerlo. Si ustedes dicen sí, entonces vamos a hacerle. ¿Listo? Sigámosle ahí. Bueno, chicos, vamos con la segunda parte. Hasta el momento del cuento, ¿hay alguna pregunta? Señor. ¿Tienen alguna? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo entendido? Sí, señor. Igual de claro que el agua del río Magdalena. Ajá. ¿No? ¿Todo Sí, bien señor. entonces? Bueno, listo. Entonces,
Un cuento ya saben cómo lo van a hacer. Acuérdense que ustedes tienen que escribirme en un cuento que es el cuento de la guía 2. Ese cuento ustedes se supone que me enviaron un borrador y yo les he dicho ya, con estas son casi que 3 clases donde les he dicho, ojo, revísenlo y corrijan, ¿vale? Revisen y corrijan si tienen que corregir. Entonces vamos a arreglarlo, vamos a ir corrigiéndolo y van a entregar un cuento bien pulido. Yo sé que voy a leer unos cuentos, mejor dicho, que van a dar ganas de publicarlos. E inclusive por ahí están en el concurso del cuento. Por ahí está el concurso de cuento también, por si acaso ustedes quieren. Voy a enviarles de pronto el enlace para que si alguno de ustedes quiere participar, yo creo que ya pasaron la inscripción. Creo que se pasaron las inscripciones. Es que con tanto por hacer, chicos, a mí se me pasaron algunas cosas y creo que ya me pasaron las inscripciones. Pero bueno, entonces ya les voy a compartir, vamos a seguir. Entonces ya como me dijeron que no hay dudas, que no hay preguntas, que lo que están es más confundidos que la mamá, digo, que el chavo tratando de darle regalo a la mamá, porque no sabía quién era. Entonces voy a seguirles explicando la parte. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Vamos a irnos con un tema interesante también. Se llama el verbo y el adverbio. Vamos a irnos primero con el verbo. ¿Listo? Entonces, chicos, cuando hablamos de verbos, hablamos de todas aquellas palabras. Espere a ver, allá. Ya lo pueden ver, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de verbo, hablamos de todas aquellas palabras que al pronunciarla yo, Sí, señor. me representan una acción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo escucho la palabra casa, ¿me genera a mí alguna reacción? No, simplemente casa, entonces yo me imagino una casa, pero no más. Pero vamos a ver, si yo le digo a la palabra barrer, ¿genera alguna reacción? Sí, porque me imagino yo barriendo. Si yo digo saltar, pues también me imagino yo saltando. Si yo digo comer, algunos van a decir, ay, profe, no hable de eso porque me da hambre. Sí. Porque se imaginan comiendo, ¿cierto? Ah, bueno. Y más cuando uno se imagina así, por ejemplo, un chocolatico, un cafecito con leche y un pancito bien delicioso. Ay, que se siente el aroma y que usted le dan ganas de meterlo así. Ay, ya me dio hambre a mí también. Bueno, ya empecé a disvariar por el hambre. Entonces, recuerden, los verbos son aquellas palabras que representan acciones y movimientos, que cuando yo lo escucho, que cuando yo lo nombro, me representa una acción o un movimiento. Entonces, los verbos generalmente en su parte infinitivo, en el infinitivo, tienen 3 terminaciones: ar, ir. Cantar, correr, reír. Ar, ir. Y en la parte, en el infinitivo, todo lo que ustedes escuchen que es ar, ir, se llaman verbos en infinitivo. ¿Sí? Saltar, correr, reír, brincar, jugar, bailar, tropezar, amar, robar, herir, todos esos son verbos en infinitivo. ¿Listo? Entonces, como les decía, los verbos son palabras que me indican a mí movimientos, que me indican a mí acciones. ¿Sí? Las palabras que expresan la acción que ejecuta el sujeto o el estado o proceso en el que se encuentran. Por ello siempre concuerdan con el sujeto en personas y número. Los verbos son el núcleo del predicado. Ojo, los verbos son el núcleo del predicado. Además, pueden ir acompañados de complementos que añadan información sobre cómo ocurre la acción o qué elementos se involucra. Y esta información que me complementa al verbo se llaman adverbios. Pero eso lo vamos a ver ahorita despuesito. Entonces, los verbos tienen dos formas: forma personal y forma no personal. ¿Sí? Lo que yo entendí de eso, yo entendí, vamos a colocar como este ejemplo. El niño juega con sus amigos. Sí. El niño sustantivo. Sí. Jugar con sus amigos, objetivo. No, predicado.
Ese es el predicado. El niño, muy bien, sujeto, juega con sus amigos, es el predicado. ¿Y cuál es el verbo en esa oración? ¿Quién me dice? Sus amigos. No. ¿Quién? Niño. No. Ojo, recuerden, cuando yo digo la palabra, a mí me genera un movimiento, me genera acción. ¿Cuál es el verbo? Jugar. Jugar. Correcto, correcto, pero no es jugar, es juega, es juega. El niño juega con sus amigos, pero muy bien, el verbo es jugar, solo que está conjugado. Ahora vamos a ver la otra parte de la actividad. Dice juega. Si dice juega, pregunta, ¿eso está en pasado, está en presente o está en futuro? Juega. Regáleme. Está en presente. Ahorita. Ahorita regáleme tinto. Correcto. Está en presente. Juega. Muy bien, está en presente. Ahora, si dice la oración, el niño jugó con sus amigos, ¿en qué tiempo está? En pasado. Pasado. Muy bien, perfecto. Y si ¿cómo es? La oración dice, el niño jugará con sus amigos. Futuro. Muy bien. Ahora les voy a decir una cosa. Futuro. Muy bien, perfecto, correcto. Pero también al parecer está como que en tiempo de descanso, porque ese condenillo se la pasa jugando yo. Listo, entonces sí, muy bien. Ojo, los verbos tienen varias. No voy a decir que solamente son tres. Tienen varias conjugaciones. Pero por el momento vamos a hablar de estas tres. Listo, vamos a hablar solamente de tres. Pasado, presente y futuro. Porque también tenemos pasado perfecto, pasado pluscuamperfecto, tenemos el pretérito indefinido, tenemos pretérito imperfecto. Entonces tenemos varias formas verbales, varias conjugaciones, varios tiempos por hacer, pero esa parte no la vamos a trabajar, solamente a nosotros nos interesa tres, pasado, presente y futuro. ¿Listo? Entonces, muy bien, ya que tenemos claro qué es un verbo, entonces digo que hay formas impersonales. Formas impersonales, como les decía ahorita, que es donde hablo del verbo en infinitivo, forma impersonal, cantar, comer, vivir. Oiga, si yo digo cantar, ¿estoy hablando de quién? ¿De alguna persona o no estoy hablando de ninguna persona? La persona. ¿Pero cuál? Dije cantar. Yo ya empecé. El cantante. No, no porque dice cantar. Si yo digo No cantó, está si yo digo cantó, sí. Porque bueno, ¿quién cantó? el cantante. Para la El persona. cantante. O sea, El cantante. él o ella, ¿cierto? Él cantó, ella cantó. Pero si yo digo cantar, no tiene ninguna persona. Cantar es un verbo impersonal, por eso se llama impersonal, porque yo no puedo decir que es alguien. Ahora, el otro, el otro se llaman gerundios y es cantando, cantando. Pero cuando yo digo cantando, ¿quién? Puede ser cualquiera, Profesor. puede ser cualquiera. Porque puede ser él está cantando, ella está cantando, nosotros estamos cantando, ¿cierto? Entonces, ese son formas impersonales, no tienen una persona definida, ¿vale? Por eso se llaman impersonales.
Y ahora nos vamos a ir para la otra parte que son las formas personales. Y cuando hablamos de las formas personales, pues ahí es cuando yo voy a hablar del verbo como tal. Y voy a decir que el verbo tiene 3 tiempos, y son los que le estaba diciendo a ustedes allá. Entonces, los 3 tiempos son presente, pasado y futuro. ¿Sí? Y, señoritos, aquí así como ustedes lo están viendo, están los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres personales? ¿Quién me los dice? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Quién me los dice? Pronombres personales. Yo, tú, ella, nosotros, usted, vosotros y ellos. Listo. Hay 6 personas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Listo? Que ahora con eso con eso de la inclusión nos dicen a nosotros yo, listo. Él, puedo decir él o ella. Que si yo digo nosotros, también tengo que decir nosotras. Que si yo digo vosotros, también tengo que decir vosotras. Si yo digo ellos, también tengo que decir ellas. Pero eso son cosas que ya la Real Academia de la Lengua Española dijo, eso no es verdad, eso no existe, eso es simplemente yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Listo? Chicos, los pronombres personales son 6, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Cuando yo a ustedes les pido más adelante que les digo por allá en el punto 4 o en el punto 6, yo no recuerdo cuál es, ahorita nos vamos a dar cuenta, que realmente sí me acuerdo, pero no les voy a decir ahorita. Yo a ustedes les pido conjugar los verbos, entonces yo lo que les digo es, conjúguelo en pasado, presente y futuro, pero teniendo en cuenta todas las personas. Entonces ustedes tienen que utilizar el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pero hay algunos que solamente lo conjugaron y dijeron, por ejemplo, yo amo, yo amé, yo amaré. Y listo. Ya con eso, no, no es así. Es yo amo, yo amé, yo amaré, tú amas, tú amaste, tú amarás, él o ella ama, él o ella amó y él ella amará y así sucesivamente con todos ellos. Ojo porque es que algunos ya me enviaron guía y me la están enviando incompleta. Esa no se acepta. Si usted me envía solamente con un solo pronombre personal, no se lo acepta. Tiene que hacerlo con los 6 pronombres personales, porque pues cada uno de ellos y dependiendo de los verbos, eh, si son verbos, ay, se me fue la paloma. Espérenme un momentico. Si son verbos, eh, uh-huh, se me fue. Y lo tenía en la mente. Qué pena. Ya les digo, esperemos que la mente vuelva otra vez a su puesto y ahorita les... Ah, regulares o irregulares. Eso. Entonces, si son verbos regulares o irregulares, la forma de conjugación es diferente. Por ejemplo, con estos que yo utilicé, que son los 3 verbos modelos, ¿sí? El amo, el temo y el parto, de partir, son los 3 verbos modelos, o sea que se supone que son los que van a encontrar ustedes en casi todas las tablas de conjugación, van a encontrar estos 3. Son verbos regulares. ¿Regulares qué significan? Que tienen la misma raíz. En todas las 3 tipos de conjugaciones tienen la misma raíz. ¿Sí? Pero por ejemplo el verbo ser o estar es muy diferente. Por ejemplo, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois. Entonces se dan cuenta que la raíz cambia en cada uno de ellos en la conjugación. Esos son los verbos irregulares. Esos verbos irregulares tienen una forma de conjugación un poquito diferente. Los verbos regulares son mucho más fácil porque casi todos van lo mismo. Miren la misma raíz. Tienen la misma raíz. Aquí lo mismo. Parto, par, hasta la T, par, todos son la misma. Lo mismo con el amo. Todos es la misma. Mientras que, nuevamente les digo, el verbo ser o estar es un poco diferente.
yo soy, yo fui, yo seré. Mire que nomás aquí cambiaría. Yo soy, voy a reemplazarlo para que ustedes lo vean. Yo digo yo soy, yo fui, yo seré. Miren cómo cambia, perdón, aquí le puse tilde donde no debía. Mire que aquí cambia las tres y no tienen la misma raíz. Empieza por S, empieza por F y aquí nuevamente por S, pero no tiene ninguna de la misma raíz. Entonces, eso es lo que se llaman verbos irregulares, porque no tienen la misma raíz. Mientras que eso de aquí para abajo sí son regulares porque tienen la misma raíz. Pero bueno, entonces eso ustedes lo van a ir descubriendo a medida que van conjugando los verbos. Ahí es donde ustedes se van a dar cuenta y por eso mismo les pido que cuando hagan la conjugación la hagan con todas las 6 personas de los pronombres personales. Entonces, les decía a ustedes aquí también que el tiempo verbal está en presente, que está en pasado y que está en futuro. ¿Listo? Y pues aquí hablamos también de lo que son las personas, el plural y el singular. Entonces, cuando hablamos de plural en las personas, ojo, son aquellas que son más de uno. Por ejemplo, nosotros, ustedes, vosotros, ellos, son plurales porque nombran varias personas, mientras que yo digo yo, tú, él, ella, son singulares, es una sola persona. Y esto, yo sé que a ustedes ya se los debieron haber explicado. Si no se los han explicado, les voy a hacer una clase pequeñita. Cuando yo digo yo, primera persona. Yo, primera persona. Cuando yo digo tú, yo estoy hablando tú. Yo estoy hablando contigo. Primera persona, tú, segunda persona. Por lo tanto, yo, primera persona, tú, segunda persona. Cuando yo digo él o ella, yo te digo a ti sobre él. Yo te digo a ti sobre él. Entonces, él sería tercera persona. Yo, primera persona del singular. Tú, segunda persona del singular. Él, tercera persona del singular. Y aquí nos vamos. Nosotros, yo estoy involucrado, por lo tanto sería primera persona del plural. Nosotros, primera persona del plural. Aquí, este yo lo agregué ustedes, pero realmente no es ustedes, es vosotros. Lo que pasa es que en la actualidad se dice, o algunas personas utilizan el ustedes, pero realmente es vosotros. Entonces, nosotros, primera persona del plural, vosotros, segunda persona del plural, ellos, tercera persona del plural. ¿Listo? Una pequeña clasecita. Pronombres personales. Yo, primera persona singular. Tú, segunda persona singular. Él, ella, tercera persona del singular. Nosotros, primera persona del plural. Ustedes o vosotros, segunda persona del plural. Y ellos, tercera persona del plural. Ok. Entonces recordemos que un verbo es una acción, algo que me genera a mí movimiento, que me genera a mí una actividad por hacer, ¿vale? Eso es un verbo. Y que se conjuga en estos momentos en 3 tiempos: presente, pasado, futuro, o pasado, presente y futuro. ¿Listo? Esa es la actividad. Ahora vamos a ver el adverbio. Los adverbios son palabras que me ayudan a mí a complementar el verbo, ¿sí? Entonces, los adverbios hacen que se complemente lo que yo voy diciendo. Por ejemplo, aquí tengo esta oración. El gato duerme plácidamente en el sillón. ¿Quién me dice cuál es el verbo en esta oración? ¿Quién me dice cuál es el verbo? Vamos a ver, ¿quién me dice cuál es el verbo? El gato. No, ojo, ese es el sujeto. El sillón. No,
El sillón sale siendo otro sujeto. En este caso se llama objeto. Objeto El gato. paciente. No. Vengan, una pregunta. Plácidamente. Duerme. Ojo, Duerme. ojo, miren, no me están entendiendo o no me estoy haciendo entender. Duerme. Cuando yo mencione la palabra, a mí me tiene que generar una acción que yo realice. Y si yo digo gato, ¿qué acción realizo yo? Si yo digo sillón, ¿qué acción realizo yo? No. Entonces, ojo, recuerden y no se les olvide. Que no se nos olvide, muchachos, porque es que de pronto se nos puede llegar a confundir. Cuando yo digo la palabra, o sea, el verbo, a mí inmediatamente me tengo que imaginar que yo estoy haciendo algo. Entonces, ya me lo dijeron, pero nuevamente pregunto, ¿cuál es el verbo? Plácidamente. Duerme. El verbo es este, muy bien. El verbo es este. Pregunta técnica, ¿en qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? Presente. Duerme en el Sí, presente. lo dice con un convencimiento que El mejor dicho presente. yo. Total, ay, qué pena. Totalmente convencida de lo que dijo, pero sí, efectivamente, duerme, está en presente, lo está haciendo en estos momentos. Entonces, voy a volver a repetirles algo que creo que ya les expliqué a ustedes. Una oración. La oración tiene dos partes, uno que se llama sujeto y el otro se llama el predicado. Para yo hallar el sujeto, tengo que preguntar algo. ¿Qué es lo que yo pregunto para hallar el sujeto en una oración? ¿Quién me dice? Vamos a ver. ¿Quién me dice qué debo preguntar yo para hallar el sujeto en una oración? Pero hay como que buscar la persona que, digamos, está como ahí interactuando. Digamos, el perro es muy pequeño, entonces sería el perro, el sujeto y pequeño el predicado. Perfecto. Sí, señorita, pero yo les enseñé un truco. El truco es muy sencillo. Yo me pregunto, ¿de quién estoy hablando? En este caso, en la oración que acabo de decir la señorita, el perro es muy pequeño, ¿de quién estoy hablando? Del perro. Del perro, ojo, del perro, el perro. Listo, muy bien. Entonces, cuando yo necesito encontrar el sujeto en una oración, lo que primero que pregunto es ¿de quién estoy hablando? ¿Vale? Y en la oración que les tengo ahí, el gato duerme plácidamente en el sillón, ¿de quién estoy hablando? Del gato. El gato, perfecto, muy bien. Ahora, ese es el Del sujeto, gato. ese es el sujeto. Ahora, cuando yo quiero encontrar el predicado en la oración, hago la siguiente pregunta. ¿Qué estoy diciendo? ¿Listo? Entonces cuénteme, en esta oración, el gato duerme plácidamente en el sillón, ¿qué estoy diciendo? El gato duerme. No, yo Que no el estoy gato está diciendo, durmiendo en el no, sillón. yo no estoy diciendo que el gato duerme en el sillón, ¿De quién estoy hablando? Del gato. ¿Qué estoy diciendo del gato? Durmiendo plácidamente en el sillón. Estoy diciendo, duerme Profesor. plácidamente en el sillón, Duerme. ¿sí? Entonces, recordemos, para encontrar el sujeto, ¿de quién estoy hablando? Para hallar el predicado, ¿qué estoy diciendo de ese sujeto? Entonces, en este caso, en la oración que tengo acá, yo digo, ¿de quién estoy hablando? Del gato. Del gato. Estoy hablando del gato. ¿Qué estoy diciendo? Duerme plácidamente en el sillón. Estoy diciendo que duerme plácidamente en el sillón. Muy bien. Ahora, para yo encontrar el verbo, es esa palabra que une el sujeto
con el predicado. ¿Cuál es la palabra que une el sujeto con el predicado? Pues esta. Y aquí me doy cuenta cuál es el verbo. El verbo es el núcleo del predicado. El núcleo de la oración, del sujeto, es el personaje como tal, o sea, la palabra gato. El núcleo del predicado es el verbo. Ahora, ¿cuál es el adverbio? El adverbio es esto, que me está diciendo cómo carajo se está durmiendo el gato. ¿Cómo está durmiendo el gato? No me vayan a decir boca arriba o boca abajo. Plácidamente. En el sillón. Exactamente. No, ¿cómo está durmiendo? Está durmiendo plácidamente, o sea, ese man está relajado allá. ¡Ah! Mejor dicho, entonces, Plácidamente. exactamente, este plácidamente es esto, el adverbio, ¿vale? Plácidamente es el adverbio de la oración. Me dice, me modifica ese verbo. Me dice que está durmiendo, sí, pero el adverbio me complementa la forma como está durmiendo. Puedo escribir aquí, duerme, no sé, alegremente o duerme profundamente, duerme ligeramente. Entonces ahí ese complemento es el que me dice a mí adverbio, ¿sí? Aquí tenemos lo mismo, el gato está muy tranquilo. Pregunta, ¿cuál es el verbo? En el sillón, profesor. No, en esta otra oración. En esta otra oración que la estoy marcando aquí de amarillo. Pregunta, ¿cuál es el verbo El en esa gato duerme. oración? El gato duerme muy tranquilo. Tranquilo. Duerme ¿Cuál? muy tranquilo, profesor. Ojo, es una sola palabra, y vuelvo y les digo, recuerden que al pronunciar esa palabra a mí me genera algo. El gato. Profesor. Ajá, listo, yo nombro el gato, ¿y qué me imagino que yo estoy haciendo? Estarse tranquilo. No, ojo, yo les dije a ustedes, el verbo es aquella palabra que al yo pronunciarla me genera algo a mí, una reacción, un movimiento o algo. Si yo digo gato, ¿qué reacción me genera a mí? Ninguna. Si yo digo gato no me genera ninguna reacción, ni me genera ningún movimiento, ni nada por hacer. Entonces, ¿cuál será el verbo en esa oración? Tranquilo. Tranquilo. Plácidamente. Profe, está muy. Una sola. Una sola. Muy. Muy. Bueno, ¿quién da más, quién da menos? Tranquilo. Está. Bueno, Muy. algunos de ustedes no me están poniendo cuidado. Les voy a contar por qué lo estoy diciendo. Yo les acabé de dar un truco pequeñito y les dije, cuando yo quiero encontrar el sujeto en una oración, ¿qué tengo que preguntar? Estoy hablando. ¿De quién estoy hablando? Y en ¿Y este qué estoy caso, diciendo? no, ojo, para encontrar el sujeto, pregunto de quién estoy hablando. Y en este caso, ¿de quién estoy hablando? Del gato. Entonces el gato lo voy a poner de verde. Ese es el sujeto, el que está de verde. Y lo que está de amarillo es el predicado. Yo a ustedes les dije un truco muy facilísimo de entender. Y les dije, la palabra que me une el sujeto con el predicado, ese es el verbo. ¿Cuál es la palabra que me está uniendo el sujeto con el predicado?
Tranquilo. Está. Gato. Está. La acabé de marcar de rojo. La palabra que me une el sujeto con el predicado es el verbo y en este caso es está. Y si ustedes me hubiesen escuchado ahorita, un momentico, cuando yo estaba haciendo la conjugación de aquí, les dije el verbo ser o estar. Yo soy, yo estoy. Ojo, el verbo ser o estar. Yo soy, yo estoy. Tú eres, tú estás. Él es, él está. Ojo, entonces en este caso, él está. ¿Quién es él? El gato. El verbo es este, está. Ahora, ¿cuál será el adverbio? Tranquilo. Muy. Exactamente, es más, lo voy a marcar también de azul para que lo vean, aunque el azul me deja, hace que se pierda ¿la qué? Hace que se pierda como la letra, pero muy es el adverbio, muy, o sea, está muy tranquilo, el gato está tranquilo, pero en este caso me está diciendo está muy tranquilo. ¿Listo? Y vamos a irnos con el último ejemplo. El gato ronronea bastante fuerte. Voy a marcarlo también, esta vez lo voy a marcar de azul. Todo. ¿Quién me dice cuál es el verbo? El gato. Fuerte. Venga, venga, a mí me tienen muy preocupado que ustedes todavía me estén a mí mencionando el sustantivo como verbo. Ojo con eso. Por favor, no quiero que se me confunda. El sustantivo es el animal, la persona, la cosa que realiza la acción. Eso lo vimos en la guía pasada y lo trabajamos fuertemente. En la guía pasada se explicó clarito cuál es el sustantivo. Hablamos del sustantivo y de las clases de sustantivo. Por favor, no me confundan el sustantivo con el verbo, porque el sustantivo a mí no me genera ningún movimiento ni ninguna acción. Yo no puedo decir que el gato es un verbo, porque si yo vuelvo y digo lo he repetido durante 3 veces, que son las 3 oraciones que hemos hecho aquí, y por eso mismo las dejé con el mismo sujeto para poder ayudar a comprender esa parte. Esperemos que con esta otra sí se acabe. Entonces, si yo digo gato, a mí la palabra gato no me genera ningún movimiento, ninguna acción. La palabra gato es un sustantivo, es una persona, es un sujeto, alguien que realiza una acción. Por lo tanto, espero que de ahora en adelante, cuando ustedes piensen en un verbo, nunca me vuelvan a decir el sustantivo. No me vuelvan a nombrar el sustantivo como verbo. ¿Listo? Espero. Entonces voy a dejarlo aquí y lo puse de morado para que ni siquiera se alcance a notar bien qué es. Ahora sí, ¿quién me dice cuál es el verbo de la oración? Ronronear. Bastante. Vuelvo y le repito. Ronronea. Vuelvo y le repito el mismo truco que les dije ahorita. La palabra que me une el sujeto con el predicado, esa es, este es el sujeto, este es el predicado, esta palabra que me une el sujeto con el predicado, ese es el sustantivo. Perdón, el adverbio, el verbo. En este caso, ronronea. Ronronea es el verbo. ¿Y qué es ronronear? Pues es ese sonidito que hacen los gatos. Ese es el sonidito. Ronronea. Entonces ese es el verbo. Una acción que él realiza. Ojo, es la acción que realiza el gato. Ese sonido lo está realizando el gato. ¿Sí? Entonces yo digo ronronear, me imagino un tigre, me imagino un gato haciendo ese sonidito, ese ronquido que tienen ellos. ¿Cuál será el adverbio?
Muy bien. El adverbio es este. Bastante. Bastante. El adverbio es bastante. ¿Sí? Ese es el adverbio. Bastante. Lo hace mucho, mucho, muy, ¿qué? Muy duro. Bastante fuerte, lo hace muy duro. Entonces, aquí tenemos, voy a escribir un ejemplo más aquí y vamos a ver que ustedes me van a colaborar, ¿listo? Vamos a ver, ustedes me van a decir todo, yo no voy a decir nada. ¿Listo? ¿Quién me dice cuál es el verbo? Profe, el niño Juega, profe. Bueno, ya empezamos, ya empezamos bien. Listo. El verbo es juega. Correcto. Juega. ¿De quién estoy hablando? del niño. Ojo, no, del niño no. Muy bien, del niño Carlos. Exacto. Yo no estoy hablando solamente del niño, no estoy hablando de cualquier niño, estoy hablando del niño Carlos. Entonces, muy bien. El niño Carlos es el sujeto. La palabra que me une el sujeto con el predicado, ese es el verbo. Y ustedes lo hicieron muy bien. Esta vez sí me lo hicieron muy bien. Perfecto. Ahora, ¿cuál será el adverbio? Todo el tiempo. Muy bien. Todo el tiempo. Muy bien. Exactamente. El adverbio esta vez no fue una sola palabra. Fue una palabra compuesta. Todo el tiempo. Correcto. El adverbio es todo el tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a repasar un momentico. Verbo son aquellas palabras que hacen, que me generan a mí un movimiento, una acción. Dormir, correr, saltar, ronronear, estar, ser, ¿cierto? Yo soy, ese soy es un verbo también. Sí, el verbo ser o estar. Inclusive en inglés ese verbo ser o estar, ¿cómo se llama? ¿Quién me recuerda? Profe, no le escuché que la señal está mala. En inglés ese verbo ser o estar, ¿cómo se llama? En inglés, el verbo ser o estar, ¿cómo se llama? Primera guía la elaboré yo mismo porque la guía de inglés de sexto la elaboro yo mismo. Ojo, por eso mismo les estoy haciendo esta pregunta. El verbo to be. Verbo to be. To be. Verbo ser o estar. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Entonces, ya sabemos cuál es el verbo, ya sabemos cuál es el adverbio. Vamos a ver, aquí les complico un poquito más las cosas, ¿sí? Profe, le escucho mucho entre ecos y no lo entiendo casi. Se escucha entre eco porque alguien deja un micrófono abierto y al dejar el micrófono abierto entonces se escucha el eco. Pero apenas cerramos los micrófonos ya se cambia el eco. ¿Sí ven? Así se escucha más claro. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, vamos a ver este nuevo ejercicio. Vamos a ver. Ah, bueno, les decía, les mencionaba que el verbo va acompañado de adverbio. No siempre, ojo, no siempre. Ustedes no siempre van a decir, es que este es el verbo y este es el adverbio. No siempre. No siempre pasa eso, solamente son en algunas ocasiones. Entonces, no todas las oraciones tienen adverbios, que quede claro.
Vale, entonces el adverbio generalmente va después del verbo. Sin embargo, el adverbio también puede ir a modificar el sustantivo. Por ejemplo, el gato de Lucía. El gato de Lucía duerme plácidamente en el sillón. ¿De quién estoy hablando? Del gato de Lucía. El gato Muy de Lucía, bien, profesor. exactamente, muy bien. No es del gato, no, no es cualquier gato. Muy bien, no es Es del el gato. gato de No es Lucía. cualquier gato. Muy bien. Es el gato de Lucía. Entonces, el gato de No, Lucía. ni que no me deja aprender el Entonces, micrófono, el mire. gato de Lucía. Mire. ¿Cuál es el verbo? ¿Y cuál es el verbo? Duerme plácidamente. Duerme. Duerme. Solamente ese. El, el verbo es duerme. Pasado, presente o futuro. Ya lo dijimos, ¿cierto? Que está en presente. Y aquí este está también es presente. Ronronea, presente. Juega, presente. Todos los puse en presente. Entonces, el gato de Lucía duerme. Aquí tenemos plácidamente. Este plácidamente es un adverbio. Y es un adverbio que lo encontramos, ojo, porque aquí les voy a complicar un poquito la vida para más adelante, para allá cuando estén haciendo octavo, noveno, pero se las voy a complicar desde ahorita. Este plácidamente es un adverbio. ¿Listo? Pero resulta que este de Lucía también es un adverbio. Solo que este adverbio está en el sustantivo. Solo que este adverbio y a está en el ustedes en sustantivo. estos momentos no les interesa. Solamente se los voy a explicar para ayudarles a complicar la vida un poquito, pero para ustedes en este momento y para la guía como tal, no lo necesitamos. ¿Listo? Este de Lucía también es un adverbio que me va a modificar el gato, porque puede ser cualquier gato, pero con esto ya sé cuál gato es. ¿Listo? Entonces eso también es un adverbio. No es para que ustedes crean que solamente los adverbios están en el predicado. No, los adverbios también pueden estar aquí en el sujeto. Y si el próximo año trabajamos octavo, sí que les voy a explicar esto, ¿vale? Bueno, entonces por el momento, duerme, que es el verbo, y plácidamente el adverbio. Entonces el adverbio casi siempre va después del verbo, ¿vale? Ok. Entonces, Ok. digamos por acá, Entonces, entonces tenemos adverbios de diferentes tipos. Aquí hay un adverbio que dice el gato come rápido y el gato es rápido. Mire que el adverbio, aunque es el mismo, me está indicando dos cosas diferentes. ¿Sí? En este caso el verbo es. El verbo es es. Y el adverbio rápido. Aquí me está modificando la velocidad con que corre el gato y aquí me está modificando la forma como come el gato. ¿Sí ven? Entonces, este adverbio rápido me permite modificar la forma como come el gato o la forma como se alimenta el gato o la forma como yo corro, la forma como yo camino, la forma como yo me muevo, etcétera, etcétera. Entonces, los adverbios tienen, digamos que la misma función, pero pueden hacer que con la compañía del verbo funcionen un poco diferente. ¿Listo? Otra de las cosas que tienen los adverbios es que no cambian. O sea, el gato come rápido, la gata come rápido, los gatos comen rápido. Todo el mismo rápido. No cambió ni porque era el gato, o sea, primera persona, la gata, perdón, porque era masculino, el gato masculino, la gata femenino, los gatos, en este caso son plurales, y si fueran las gatas, comen rápido. Todos, el adverbio no cambia, siempre rápido, rápido, rápido. El gato es rápido, la gata es rápida, los gatos son rápidos. Todos son adverbios, pero no cambian ni en género ni en número. Así sea en singular o en plural, siempre va a ser el mismo adverbio. Eso para que ustedes lo vayan teniendo por ahí en cuenta. Y hay adverbios que son derivados.
rápidamente, el gato lo hizo rápidamente, él se levantó rápidamente. Ese tipo de cosas son adverbios derivados, que se les agrega esta palabrita, esta terminación. Esto es una palabrita que se le agrega para modificarlo, para que haga como ese proceso de que lo hizo en el mismo instante, ¿sí? Rápidamente, prontamente, tranquilamente, es la parte de que ayuda a modificar. Entonces, aquí les muestro algunos de los tipos de adverbios. El verbo y el adverbio que lo acompaña. Generalmente esto les va a servir a ustedes. Si el verbo es arrojar, colocar, poner o volar, se puede acompañar del adverbio alto o bajo. Si los verbos son cantar, conversar, decir, hablar, llamar, pronunciar, generalmente los adverbios son alto, bajo, fuerte, recio, claro, y así sucesivamente. Es como para que ustedes vayan teniendo en cuenta qué es lo que va a acompañar el verbo, qué adverbio lo puede ir acompañando, ¿sí? Yo no puedo decir ir distinto, oír distintamente, no me suena. O sea, ir cuadrando uno de aquí con uno de otro lugar, no va a funcionar muy bien. Si yo digo mirar fijo o fijamente, yo no puedo decir mirar duro o duramente, no suena muy bien. Mirar fatalmente, mirar fatal, no suena muy bien. Entonces va aquí la combinación más o menos con la que ustedes pueden utilizar en caso tal. ¿Listo? Entonces recordemos, los adverbios ayudan a modificar el verbo, ayudan a que ese verbo sea más rápido, más despacio, más tranquilo o que tenga cierta característica ese verbo. Eso es lo que, para eso es que funciona el adverbio. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? Todas las que se puedan. No, señor. No, señor. ¿Listo? Claro. ¿Sí estamos No, claros? señor. Ok, perfecto. Entonces voy a terminar, ya vamos a terminar la guía, porque lo que viene ahorita es prácticamente repaso. Con el resto lo que hacemos es repasar. Entonces ya vamos a terminar la guía. Vamos a irnos acá. Entonces les mostraba esto. Y aquí vamos con el punto 4, chicos. Este punto es para entregar. Ojo, miren lo que me dicen. Punto 4 me dice a mí, teniendo en cuenta la información anterior, o sea, lo que es el cuento, lo que es el verbo y lo que es el adverbio, me dice a mí, vas a revisar el fragmento del cuento que leíste en la actividad 2, o sea, este fragmento que está aquí, o sea, este pedazo de cuento. ¿Que cómo se llama el cuento? ¿Cómo es que se llama el cuento? ¿Quién me dice? Solo vine a la llamada por teléfono. Solo vine a llamar por teléfono. Muy bien. Muy bien. Pues yo vengo a este cuento, me vengo a este cuento, ¿y qué tengo que hacer? Vamos a ver, aquí me dicen que lo que tengo que hacer es, deberás hacer una lista de no menos de 10 verbos, o sea, yo debo buscar aquí y de 10 adverbios, no menos de 10 verbos, no menos de 10 adverbios. Entonces yo vengo aquí al cuento y me pongo a mirar qué verbos encuentro. Vamos a mirar a ver el primer renglón. ¿Qué verbo tiene este primer renglón? Dígame en uno solito. ¿Quién me dice un verbo? Hay dos. Vamos. ¿Quién me dice un verbo? En ese renglón. Lluvia. En este renglón. ¿Cuál? Viajaba. Cuando viajaba. No completo. Una de las dos. Cuando viajaban o uno de los dos. ¿Cuál? ¿Cuál? Viajaba. ¿Cuándo? Nada. Viajaba. Muy bien. Viajaba, muy bien. ¿En qué tiempo está? Presente. Viajaba. Pasado. Viajaba. Pasado. Ya lo hizo, Pasado. claro. En pasado. Ajá.
Viajaba. Futuro. No, viajaba. Barcelona. Pasado, ya lo hizo, viajaba. Viajaba. Si dijese viaja, Viaja. sería presente. Y Sería si presente. dijera viajará, Viajará. sería Pasado. futuro. Entonces Conduciendo. está en pasado. El otro, muy bien, mírelo, El aquí otro, está. muy bien, míralo, aquí está. Conduciendo. Siguiendo. Pregunto, Pregunto. pasado, presente o futuro. Pasado, presente, futuro. Futuro. Presente, profe. Presente, conduciendo, lo está haciendo en ese momento. Correcto, bueno, entonces Conduciendo, lo está haciendo en ese ustedes momento. tienen que ir mirando de aquí para abajo e ir sacando los Tienen verbos. que ir Presente. aquí para abajo e ir sacando los verbos. ¿Listo? Y también los adverbios. Adverbios. Viajaba, Viajaba. sola. Sola. Viajaba sola, modifica este verbo. Viajaba sola, modifica este verbo. ¿Listo? Y así sucesivamente Y ustedes así van mirando sucesivamente ustedes van y mirando van buscando y los verbos y buscando los los adverbios verbos y me y van los haciendo una adverbios lista. y me van haciendo una lista. ¿Sí queda más o menos claro? Claro. Señor. Listo. Profe, diga a Saray que apague el micrófono. Saray, que apague el micrófono. Sí, señor. Listo, ok. Profesor ¿Sí? Karen. ¿Sí? ¿Qué pasó con Karen? Con Karen, ¿le decimos que también apague el micrófono? No, profe. Ah, Profe, ¿sí? ahí todavía está en línea Karen. Creo que sí. Ahorita miramos. Mire a ver ¿Por qué si está en línea. está en línea Karen? Vamos a ver si está en línea Karen. ¿Cuál Karen? Sí, profe. ¿Sí está? Sí, está en línea. Ahora que estoy, Ah, ¿vio? Sí está. es que está Bueno. mala la señal. Sí, listo. Bueno, entonces nos dice, ojo, deben buscar mínimo 10 verbos y 10 adverbios. Oiga lo que dice aquí, deberás indicar cuál es el o los personajes principales del cuento. Listo, entonces ustedes hacen una lista de los verbos que encuentran ahí, de los adverbios que encuentran ahí, y además de eso dice, ¿qué personajes son los principales? Dígame un personaje del cuento. Uno solito. María. María de la Cruz Cervantes se llama. María. No, no solamente María. María de la Cruz Cervantes. No solamente María. María y Jesús. Ahí ustedes más adelante van a encontrar otros. ¿Listo? Bueno, pero entonces me dice cuáles son los principales. Y ojo lo que me dice aquí. Establecer la trama o situación problema. ¿Cuál es el problema que se presenta ahí? Entonces ustedes tienen que decir cuál es el problema. María. El tiempo, ojo. Cuando hablamos del tiempo, puede ser, Karen. ojo, cuando hablamos del tiempo, hay varios tipos de tiempos. ¿A qué me refiero con los tiempos en un cuento? En un cuento existe uno que se llama el tiempo atmosférico. Y cuando hablo del tiempo atmosférico me refiero que si es soleado, que si es lluvia, que si es nublado, que si es bruma, que si es nublado. Ese tipo de cosas es el tiempo atmosférico. Pero también hablo de otro tiempo, que si es en la mañana, que si es en la tarde, que si es en la noche, ¿sí? Y también hay otro tipo de tiempo. Hay tres tipos de tiempo. Tiempo atmosférico, el tiempo cronológico. Y ese tiempo cronológico significa que si fue, por decir algo, ¿en qué año? Profe, ¿Sí? no se escucha bien. No se escucha muy bien, se empezó a dañar la señal por allá. No se escucha muy bien, se empezó a Los dañar la demás me señal por escuchan allá. bien. Los demás me escuchan.
Acá se Señor, escucha como entre acá ecos. se escucha perfectamente. Bueno, listo. Entonces sí, puede ser que de pronto la señal no esté muy buena. Sin embargo, me voy a subir el micrófono un poquito más para que me escuchen un poquito mejor. Entonces les decía, hay tres tiempos. El tiempo atmosférico, que es si está nublado, si está lluvioso, si está lo demás. El tiempo cronológico, que significa que si fue antes de Cristo, después de Cristo, que si fue hace 5 años, que si fue hace 10 años, que si fue el año pasado, que si va a ser dentro de unos años, o sea, en el futuro. Y el otro es el tiempo que les decía a ustedes, que si es mañana, tarde o noche. ¿Listo? Ok. Entonces ustedes tienen que decir esas partes en este punto 4, que no se les olvide. Y aquí lo que vuelvo es otra vez, el 5, es volver a repasar qué es un verbo, y entonces empezamos a hablar acerca de los verbos terminados en ar, que en la primera conjugación, los terminados en er, segunda conjugación, ir terminado en la tercera conjugación, y aquí les muestro nuevamente los tipos de adverbios. Aquí lo que es un verbo, los verbos son palabras que indican acciones, estados o situaciones. Acciones como abrir, cerrar, lo demás, estados como sentir, parecer, estar, o situaciones como dormir, caminar, sentado, de pie, entonces sentarse, pararse, ese tipo de cosas. Y aquí vamos nuevamente con los adverbios. Aquí le doy un listado de adverbios, mejor dicho, espectacular, que a ustedes les va a servir muchísimo. Este listado de adverbios a ustedes les va a servir muchísimo. Mire, adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo, adverbios de cantidad, adverbios de afirmación, adverbios de negación, adverbios de duda, probabilidades y posibilidades. Entonces ustedes lo que van a hacer es comparar estos con los que hay ahí arriba. Y ahí ustedes ya van a encontrar. En el cuento van a encontrar adverbios y van a mirar cuáles son. Y aquí pues les explico también nuevamente qué es un cuento. Un cuento es una narración creada por uno o varios autores donde participan un reducido grupo de personajes con una trama bastante sencilla. Todo cuento tiene una introducción, que es un inicio, una trama y un desenlace. Y tiene una estructura sencilla. Aquí los invito a hacer una pausa activa, que espero que se diviertan muchísimo con esta pausa activa. ¿En qué consiste la pausa activa? Pues que ustedes van a ponerse a saltar la cuerda. Van a hacer concurso de cuerda entre ustedes, con su familia. Vamos a ver quién salta más lazo. Entonces pueden saltar lazo de forma individual o de forma colectiva. Entonces que tengo un lazo solito y cortico, pues hagamos un concurso a ver quién salta más veces el lazo. Y si tengo un lazo más largo, pues vamos a saltar colectivo. Vamos a ver cuál es la mayor cantidad de personas que pueden meterse a la cuerda, ¿cierto? Y ahí van saltando y ahí aprovechan y se distraen un rato. Esa es la pausa activa, espero se diviertan bastante. Y aquí, nuevamente, lo que vamos a evaluar. Entonces le digo a ustedes, para evaluar, punto 6, ojo, punto 2, punto 4 y punto 6 para evaluar. Dice, toma el cuento policíaco que iniciaste a elaborar en la guía 2, ese que ustedes me enviaron y que algunos no lo enviaron bien. Tome ese cuento. Ahora, le digo, confróntalo con lo que aprendiste sobre un cuento hoy. Repásalo, míralo, revísalo. Profe, no se le escucha nada, se le escucha muy entrecortado. Ay, mi señorita, yo creo que es que de pronto que se le está perdiendo la señal. Yo la invitaría a que si pudiese acomodar un poquitito más el micrófono, perdón, el teléfono, de pronto tendría mejor señal, porque pues a la mayoría creo que le está funcionando bien, entonces es probable que sea la señal suya. Así se escucha acá, profe. Sí, se está escuchando entrecortado un poquito. Bueno. Sí, señor. Pero bueno, ya vamos a terminar, ya no nos quedan sino como 10 minuticos. Entonces, como les decía, chicos y chicas, entonces lo que vamos a hacer es tomar el cuento y vamos a revisarlo y lo vamos a corregir, ¿sí? Vamos a mejorarlo, vamos a agregarle todas esas tips que les di hoy, vamos a corregirlo y vamos a mejorarlo para que quede, vea, perfecto. Entonces deberá ser entregado por medio de imagen o un PDF al número celular que ustedes ya saben, 317-547-2703. ¿Listo? Y me van a enviar los borradores que hicieron, porque digamos que ustedes hicieron uno y no importa que no sea policíaco, ese es un borrador. Ustedes hicieron otro y lo mejoraron, ese es otro borrador. Ustedes hicieron otro y lo mejoraron todavía más, ese es otro borrador. Todos los borradores que ustedes tuvieron que escribir el cuento 10 veces, me mandan todos esos 10 imágenes que hicieron.
para que me comprueben que ustedes trabajaron muy juicioso. ¿Listo? Ok. Entonces me envían el cuento bien organizado. Segundo punto, deberás tomar el cuento, nuevamente el mismo cuento, o sea, uno de los borradores que hizo, y lo que van a hacer es subrayar los verbos que emplearon. Y lo vas a clasificar, perdón, en cuáles verbos terminan en ar, cuáles en er y cuáles en ir. La cuestión es la siguiente, que de pronto ustedes dijeron fue corrió. Y ustedes dijeron, uy, pero es que el verbo corrió no termina ni en ar, er, ir. Es cierto. Pero ¿cuál sería el infinitivo del verbo corrió? A correr. Ah, entonces es un verbo que termina en er. Lo que pasa es que está conjugado en pasado. Ustedes utilizaron el verbo, por decir algo, soñó. Entonces ustedes dicen, uy, pero es que no termina ni en ar, er, ir. ¿Cuál sería el infinitivo del verbo soñó? ¿Quién me lo dice? Infinitivo del verbo soñó. ¿Cuál es? A ver. Infinitivo del verbo soñar. ¿Cuál es? Ay, ya lo dije. Infinitivo del verbo soñó, pues soñar. Ya lo dije. Ni modo. Y entonces en alguno ustedes escribieron se sonrió. ¿Cuál será el infinitivo del verbo sonrió? Esta vez sí no me voy a hacer trampa yo mismo. ¿Cuál es el infinitivo del verbo sonrió? Sonreír. Ay, claro, perfecto. Sonreír. Sí, correcto, listo. Entonces ahí ustedes los clasificaron ya. Ahí mismo ustedes ya los clasificaron y los van clasificando. ¿Listo? Punto A, 6A, enviarme en el cuento con todos los borradores que tengan. Punto 6B, subrayar los verbos y clasificarlos. ¿Cuáles verbos? Los que utilizaron en el cuento. Punto C, ojo, punto C, dice, una vez hayas realizado la clasificación de los verbos que utilizaste en tu cuento, deberás elegir uno de cada categoría, o sea, uno de ar, uno de er, uno de ir, para que lo conjugues en los 3 tiempos verbales vistos, o sea, en pasado, en presente o en futuro. Pero vuelvo y les digo, aquí es donde yo les decía a ustedes, me lo van a conjugar en las 6 personas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Ojo, debemos conjugarlo en las 6 personas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Que me lo entregan en una sola, no se los acepto. ¿Listo? Tomo la lista de los verbos que tengo aquí y conjugo uno de cada uno. Uno de ar, uno de er y uno de ir. ¿Listo? Ya finalizando, me dice a mí, teniendo en cuenta el mismo cuento policíaco, si ven que no tienen que buscar más cosas, ahí está todo en la guía. Teniendo en cuenta el mismo cuento policíaco que creaste, puede ser el mismo borrador que empleaste en el anterior, deberás encerrar los adverbios que utilizaste y posteriormente clasificarlos según corresponda, si es de modo, si es de lugar, si es de tiempo, de cantidad, de afirmación, de negación. Listo, entonces busco los adverbios que yo utilicé en mi cuento y ahí está, ¿vale? Entonces lo que hago es clasificarlos. Adverbios, entonces modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación y negación. Listo, ahí está. Este último punto, ¿cuál es el último punto? Deberás tomar 3 verbos y 3 adverbios para crear 3 oraciones, las cuales deberán tener sentido gramatical completo. ¿A qué me refiero con sentido gramatical completo? Pues que digan algo. Por ejemplo, el niño sonrió alegremente mientras la veía correr. Listo. Verbo, sonrió. El adverbio, alegremente. Ahí está. Esa es la primera oración. La segunda oración, pues ustedes las van creando y así sucesivamente. ¿Listo? Recordemos, las actividades a enviar deben ser originales, o sea, no buscadas por internet ni nada por el estilo. Y por último, la evaluación que siempre les he dicho. Oigan,
tengan muy presentes. ¿Qué se va a evaluar en esta guía? Se va a evaluar el punto 4, el punto 6A, 6B, 6C, 6D, 6E. O sea, se va a evaluar el punto 4 más el A, más el B, más el C, más el D y más el E. Eso es lo que se va a evaluar. ¿Cómo lo van a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? Pues ustedes me envían a mí las respuestas y yo las voy a calificar. ¿Cómo me deben a mí enviar las respuestas? Pues así, claras, coherentes, originales, con buena presentación, bien organizadas y con buena puntualidad. O sea, que el día que ustedes tengan que entregar la guía, ese día la entregan. Chico que la entregue después, pues lamentablemente va perdiendo puntos. Eso es lo que se va a evaluar. Pero adicional a eso, viene lo del plan lector. El plan lector, este sí está un poquito más largo. Este plan lector no lo voy a calificar. Ojo, no lo voy a calificar, pero sí lo voy a evaluar. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre calificar y evaluar? ¿Quién me dice? ¿Qué diferencia habrá entre calificar y evaluar? ¿Quién me cuenta? Profe, calificar es un verbo. Sí. Pero evaluar también es un verbo. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Profe, que usted le está calificando, digamos que esto le quedó bien, esto mal y así, y evaluar es como, digamos, que usted le esté como haciendo como las preguntas y que él sepa de lo que está haciendo. Eche para afuera. Bueno, pues no estamos tan mal. Calificar significa poner una nota, ¿cierto? Poner una nota. Básico, alto, superior, bajo. Y evaluar significa mirar qué tantas capacidades tenemos nosotros con respecto a lo que se está diciendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a mirar con este plan lector es qué tan buenos están ustedes para analizar lectura, para comprender lectura y lo demás. No les va a afectar la nota de la guía. No les va a afectar la nota de la guía, pero sí me va a servir a mí para saber en qué capacidades están ustedes de leer un texto y de analizarlo. ¿Listo? Que quede claro. Entonces, lo voy a explicar rapidito. Ustedes van a leer esta lectura, que esta sí está un poquito más larga. Van a leerla, se llama Los zapatos rojos. Tan, la leen y vamos a responder estas preguntas. Teniendo en cuenta la anterior lectura, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Por qué crees que la niña no podía bailar? ¿Con qué otro nombre le pondrías al anterior cuento? ¿Y por qué? ¿Qué características debería tener un ser humano para ser catalogado como buena persona? ¿Conoces buenas personas? Describe algunas, contando qué hacen y por qué son buenas personas. Si tú fueses Karen, ¿cómo hubieses actuado ante todo lo sucedido y por qué? Y aquí empezamos a repasar ortografía, aquí vamos a mirar cómo estamos nosotros en comprensión de lectura y ya, ahí se termina. Esta es la guía y así está elaborada. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas e inquietudes hasta el momento? No, señor. ¿No tenemos dudas, no tenemos preguntas, no tenemos inquietudes? Por ahora no, profe, pero por si algo después le escribimos. Claro que sí, yo voy a estar muy disponible, yo trataré de resolver las dudas que pueda. Sin embargo, como les digo, la clase queda grabada y si a ustedes algo se les olvida, pueden ingresar y nuevamente volver a ver la clase porque yo la voy a subir a YouTube para que ustedes la vuelvan a revisar. ¿Vale? Señor. Bueno, pues chicos. Bueno, sí señor, listo. Señoritas y caballeros, los felicito porque ustedes estuvieron conmigo acompañándome en una sesión de 2 horas de clase. Muchísimas gracias. De verdad que este tipo de cosas que ustedes hacen les sirven muchísimo. Para las personas que vayan a ver la clase y que de pronto no estuvieron ahorita, les va a quedar un poco más de dudas. De pronto no van a entender lo suficiente. Ustedes como van a hacer es el repaso, les va a ir mucho mejor. Entonces,
los felicito, me alegra muchísimo y pues para adelante muchachos, vamos a trabajar con ganas, vamos a trabajar muy juiciosos y